Hola chicos, chicas, que Dios los bendiga a todos los que van a escuchar este mensaje. Primeramente le agradezco a Martín, a Vani de la posibilidad que me dan de poder dar una reflexión. Y bueno, le voy a pedir que me acompañen a abrir sus Biblias. Le puse un título al mensaje y le puse el siguiente título. Dice, nosotros no somos de los que retroceden. Este pasaje que vamos a arrancar a leer se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Y se los leo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aprovecho, ¿no?, este momento también porque digo, la palabra de no retroceder, a nosotros en la Biblia lo tenemos que interpretar por no retroceder en la fe, no retroceder en el camino de Dios, en todo lo que hemos aprendido, todo lo que en estos años Dios nos enseñó a través de discipulados, seminarios, mensajes y un montón de cosas que uno va tratando de hacer para aprender. Yo pienso que cuando la Biblia habla de no retroceder se refiere a eso, no pierdas todo lo que aprendiste, no tires todo por la borda cuando te encontrás en un problema. Y yo les iba a hablar un poco de todo lo que estamos viviendo, ¿no? De este contexto de la enfermedad esta, que parece que no se va más, que ya está hace mucho tiempo. Pero no solo lo que estamos condicionados por la enfermedad, y con miedo también, y se entiende que sea así, sino también que estamos exigidos en los trabajos, en la facultad, hay problemas familiares, hay problemas económicos, de golpe no solo tenemos el problema del COVID, sino un montón de cosas más. Y a mí me pasó que, bueno, como saben, nosotros nos contagiamos a fines de abril, nos contagiamos los cuatro. No, la verdad que la que nos agarró, tanto hablaron de las cepas que la cepa que nos agarró fue muy agresiva. Yo fui el que mejor estuvo los primeros días, después me sentí mal, tuve momentos de que me sentí mal, de hecho hasta ahora yo no volví a trabajar porque bueno, la RT determina que no, pero porque tengo momentos en que no me siento bien. Pero bueno, nosotros nos contagiamos y yo le iba a contar un poco porque como saben yo me anoté en la facultad este año después de muchos años sin estudiar y, y justo pasó todo esto en las fechas de parciales, que yo dije, bueno, después de tantos años, para los parciales me voy a pedir días de estudio, había pensado, había planeado hacer eso y la verdad que esto me desarmó todo porque aparte ante la salud de mi papá y de mi familia, nada tenía más valor que eso. Realmente la facultad pasó a tener un papel secundario. Aún así me preparé y ya esta semana rendí 3 parciales. Una locura, pero gracias a Dios, porque solo gracias a Él y a las oraciones, yo le pedí oración a mi abuela, bueno, a mi familia también. Si no, la verdad que tuve momentos en que un momento dije, voy a abandonar, porque al final me empezó a venir mucho desánimo, mucho desaliento, y aparte de que el enemigo nos atacó con mucha incredulidad, el enemigo yo pienso que siempre nos combate con pecados, con momentos malos, pero ante una prueba como la que nos tocó vivir a nosotros, como le toca a un montón de gente en el mundo, y hay un montón de formas de tener pruebas graves, ¿no? Pero en esta prueba yo sentí que el diablo vino por la fe. El objetivo de él era llevarse puesta la fe nuestra, la fe que tenemos como familia, y a mí personalmente me atacó con eso, con mucho desaliento, mucha incredulidad, pero no incredulidad en Dios, sino en no confiar en sus promesas y pensamientos muy feos, pero que gracias a Dios siempre se vieron combatidos por promesas. Y Dios me hacía sentir que yo me tenía que agarrar de las promesas porque venían por la fe, venían por eso. Y bueno, en un momento quise abandonar realmente la facultad porque dije no voy a llegar. Y yo estaba buscando historias bíblicas para poder sentirme también identificado y encontré la parte en que los discípulos sintieron lo mismo, muy parecido a esos sentimientos que a veces nos agarran, que es cuando Jesús muere y resucita. Los voy a invitar a que abran en San Juan, capítulo 21. San Juan 21, la historia va del versículo 1 al 19.
era la tercera vez que los discípulos veían a Jesús resucitado. Y eso hay que prestarle atención, porque no es que era la primera vez y ellos no estaban seguros. Ellos ya lo habían visto 2 veces. No todos, una parte. Ya había pasado la parte de Tomás, de que Tomás no creía y se le aparece Jesús y lo hace poner el dedo en la llaga. Quiere decir que ellos ya lo habían visto. Sin embargo, en ese momento, y les voy a leer textual, en el capítulo 21, el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se puso la ropa y se echó al mar. Hasta acá voy a leer de la historia, y lo que les quería recalcar era que ellos estaban sufriendo incredulidad, angustia, desaliento, sentimientos que nos vienen cuando viene una prueba, cuando viene algo que uno no espera, y no era para menos. Ellos habían enterrado a Jesús, a su líder, a su amigo, a la persona más buena que se cruzaron en toda la vida. Jesús ya no estaba físicamente, pero se les había aparecido ya 2 veces, y esta era la tercera. Sin embargo, cuando Pedro dice voy a pescar, es bastante significativo, porque cuando Pedro dice voy a pescar, está un poco diciendo me vuelvo a la vieja vida, porque Pedro, antes de que Jesús lo aliste, ¿no?, como discípulo, él pescaba, era pescador. Él le dice, vas a ser pescador de hombres ahora. Y cuando Pedro dice voy a pescar, significaba mucho más que la acción de ir a la barca y pescar. Era me vuelvo a la vieja vida, vuelvo a lo que me sustentaba, porque él vivía de eso, trabajaba, vendía lo que pescaba y le daba de comer a la familia. Entonces el significado de cuando Pedro dijo voy a pescar es triste, porque quiere decir que él estaba en un momento en que, a pesar de haber visto a Jesús resucitado, no le estaba haciendo suficiente lo que había visto, porque iba a volver a pescar. Y no solo eso, sino que contagió a los otros, que le dijeron, bueno, vamos nosotros también contigo, como que sí, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, lo que yo le quería decir con el título, que es que nosotros no retrocedemos. Si lo miramos con los ojos del mundo, con los ojos de la economía, Pedro no estaba retrocediendo, porque él estaba yendo a trabajar. E ir a trabajar no está mal, pero sí estaba retrocediendo espiritualmente, sí estaba dando pasos para atrás. Jesús lo sacó de la pesca y él estaba volviendo a pescar. Entonces Jesús se hace presente, como vimos, y ellos, que habían visto con sus ojos a Jesús, habían compartido tiempo, días, años, compartieron, no lo reconocieron. Entonces yo acá ponía una pregunta, ¿qué les impedía ver a Jesús? ¿La incredulidad? ¿La angustia? ¿El desaliento? ¿La tristeza? ¿Qué era lo que ellos lo vieron y no se dieron cuenta que era Jesús hasta que se dan cuenta finalmente? Y acá me quedo con que Jesús, una vez que los recibe, hace un milagro, ¿no? Hace que pesquen un montón de peces, les da de comer, los ayuda económicamente y los reconforta. Y encima reivindica a Pedro, porque ahí él le habla y le dice, Pedro, ¿me amas?, ¿no? Se lo pregunta 3 veces, como para que él se reivindique de la negación, que no había pasado hace mucho cuando lo negó 3 veces. Y yo acá puse el significado de reivindicar, que es reclamar o pedir a alguien o por alguien con vehemencia y firmeza una cosa a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo. Entonces Pedro se sentía desposeído de eso y Jesús lo reivindicó, lo volvió a poner en su lugar, porque Pedro a partir de ahí empieza a levantar. Pero hasta ese momento estaban todos muy tristes. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 9. Marcos 9. La historia está desde el versículo 14 al 24. Al 24 es, perdón, no, es del 14 al 29, lo anoté mal. Es la historia del muchacho endemoniado, que el padre lo lleva a los discípulos y los discípulos no lo pueden echar al demonio.
Entonces les quiero leer los versículos del 21 al 24. Más que nada para que podamos encontrar lo parecido que es este personaje a como estaban Pedro y los discípulos. Entonces, Jesús se presentó al Padre, cuando ya los discípulos no habían podido ayudarlo al muchacho. Entonces Jesús, versículo 21, preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Se imaginan ese padre con tanto sufrimiento de tantos años de ver a su hijo así como estaba endemoniado? Si ustedes leen toda la cita, explica qué hacía el chico. No sé si era un niño, dice un muchacho, así que se me ocurre que es un joven, no un niño. Pero ¿se imaginan que desde chiquito sufría eso el hijo de él? ¿Se imaginan la carga, la angustia que debía tener ese hombre? Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, el espíritu, ¿no? Y le dice esto, y quiero que nos detengamos. Pero si puedes hacer algo, le dice el Padre a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren cómo le contesta Jesús. Le contesta con otro si puedes. Le dice versículo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él le dice, si puedes hacer algo, danos una mano. Y Jesús le dice, si podés creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el hombre, acá yo me sentí muy identificado, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué sincero, ¿no? Qué honesto que fue con Jesús. Porque a veces nosotros muchas veces nos acercamos a Jesús y no le somos tan honestos. Y no digo que lo hagamos con mala intención y que sea contado como un pecado. A veces tenemos tanta angustia, tanto malestar, tantas dudas, que a veces decimos lo que hay que decir, ¿no? Le decimos a Dios, pedimos, pero no estamos creyendo. Y este hombre podría haberle dicho, sí, Señor, yo creo. Listo. Y Jesús lo iba a sanar igual, porque Jesús ya tenía decidido que lo iba a sanar. Pero él fue un poquito más. Y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y decir, 50 y 50, Jesús. Te creo hasta acá, porque ya te dije, si podés, no sé si vas a poder. Y Jesús le dijo, si podés creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre reconoció su incredulidad. Yo acá me marqué que el padre fue muy sincero, demostró que tenía incredulidad y me acuerdo de una palabra, acá me anoté como dijo Vani el sábado, que tenemos baches, ¿no? Que uno le gustaría ser mucho más constante en el camino, ¿no? Poder leer la Biblia todos los días, orar todos los días, estar como conectado, ¿no? Esa es la palabra. Yo me imagino que si fuera como una radio, ¿vieron cuando a veces la radio no agarra bien? Y a veces nosotros estamos como en otro dial y a veces vamos y nos pasamos y volvemos para atrás, como tal cual dijo Vani, que hay baches. Y este hombre reconoció que tenía un bache y era la incredulidad. Seguramente provocada por la angustia, por la tristeza que tenía por el propio hijo, y se entiende. Aún así Jesús hace el milagro. Tal cual lo hizo en la barca, también hace el milagro al hombre, no lo dejó sin su milagro. Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 22. Libro de Lucas, capítulo 22. Versículos 31 a 34, es muy cortito. Esto es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, antes de su crucifixión. Le explica a Pedro que el diablo lo quiere zarandear como a trigo, que es un hecho que termina ocurriendo cuando Pedro lo niega. Pero quiero que prestemos atención a lo que dice Jesús. Dijo también el Señor, Simón, versículo 31, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense en 2 versículos todo lo que dijo Jesús. Le explica que el diablo pidió para zarandearlo como trigo, lo quiere mover para todos lados a Pedro. ¿Y qué hizo Jesús? Él dice que he rogado por ti para que tu fe no te falte. Quiere decir para que no retrocedas, para que no vayas para atrás, para que no caigas. Como dice el título, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿sí? Y él le dice, para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, quiere decir una vez que vuelvas, porque Jesús ya sabía que Pedro iba a caer y se iba a levantar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Lo sube un escalón más y Pedro a partir de ahí empieza a tener un ministerio, no digo que reemplazó a Jesús, pero realmente un ministerio serio, ¿no? Y yo esto trasladándolo a nuestra vida,
digo, el diablo también pide para zarandearnos. Y no tengo duda de que tenemos a nuestro intercesor personal, como dice un pastor que me gusta ver mucho, que se llama Sinali, que dice que Jesús es nuestro intercesor personal porque Él pide por nosotros. Y dice, lo que yo pienso es que el diablo, a través de las cosas que nos van pasando, quiere zarandearnos, quiere robarnos no solo la bendición, traernos angustia y desaliento, nos quiere robar la fe. Básicamente quiere ir a la base de todo cristiano, de toda persona que cree en Dios. Ya no le importa si pecas o no, que te quiere sacar la fe, te quiere borrar de la iglesia y de todo. ¿Y Jesús qué hace? Pide para que no nos falte la fe. Pero una vez vuelto, vamos a seguir adelante, porque no somos de los que retrocedemos. Así que les pido que me acompañen a Apocalipsis. Ya falta poquito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Este es no es una historia, sino es una palabra de aliento para cada vez que la podamos leer, si nos encontramos en esos momentos en los que nos vemos como Pedro, en los que nos vemos como los discípulos, en los que los vemos como el padre del chico endemoniado. Y Dios nos dice esto: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo esto lo leí en esos días en los que estábamos muy angustiados y a punto de tirar todo, y por momentos parecía que todo iba peor, pero cuando leí, aunque tienes poca fuerza, he visto tus obras, me conoce, nos conoce. Y eso fue bendición, porque además venía leyendo las otras historias y entendí que Jesús iba a hacer algo, yo estaba seguro, pero bueno, el momento había que pasarlo. Así que les pido que ahora me acompañen al libro de Juan. Libro de Juan, que lo tenía separado por acá, pero ahora no lo tengo. Bien, capítulo 10. La historia obviamente es del 7 al 42, del versículo 7 al 42, yo voy a leer muy poquitos nada más, pero lo que yo quería dejar en claro es que Él nos conoce, Él sabe nuestras obras, conoce nuestras obras, somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor. Y va a actuar de la misma forma que actuó con Pedro y con el padre del chico endemoniado, de la misma forma, así. Hay que ser sincero como fue el padre. Y ser humilde como fue Pedro, que se arrepintió inmediatamente en cuanto lo negó. Si uno busca la historia, dice que Pedro, después de negarlo, lloró amargamente. No tengo duda de que no paraba de pedir perdón. Le voy a leer versículo 10 al 11 del capítulo 10 de Juan, que Jesús hablaba, ¿no? Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué lindo! Y les leo el versículo 14 al 16, un poquito más abajo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y me quería detener, por supuesto que Jesús es nuestro pastor, lo sabemos de cajón, ¿no? Sabemos que Jesús es nuestro pastor y que da su vida por nosotros. Ya lo hizo y no tengo dudas que lo haría un montón de veces si fuera necesario, pero bastó una. Una sola vez se derramó la sangre de Él para siempre, cubre todos nuestros pecados. Hasta el peor también lo cubre. Y me quería detener en el versículo 16, cuando dice que tengo otras ovejas, dice Él, que son de Él, pero otras ovejas que no son de este redil. Pero dice que aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y acá me anoté porque esto me hizo recordar, entender, de las personas que se acercaron a Dios en este tiempo que tuvimos esta prueba familiar. Tanta gente nos mandó mensajes, desde hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo. Tuve hasta una compañera que me dijo, en el día que justo empeoró mi papá, que tuvo un día muy malo, justo me había mandado y yo le expliqué, me dijo: mira, yo no creo en Dios, pero voy a orar a Dios por tu papá. Y saben que en el momento yo como que, bueno, gracias. Y después cuando lo leí me tocó tanto, porque digo, terrible. O sea, no tengo
no puedo imaginarme, no tengo una noción del impacto que tuvo todo lo que hizo Dios a través de esta prueba, ¿no? Que no la queríamos, por supuesto que no la hubiésemos elegido, pero Dios encontró esta forma y los compañeros de habitación de él, anotamos Roque, Luis. Roque estuvo al principio y no estaba bien, después mi papá no lo volvió a ver. Un muchacho que se fue de alta, y Luis, que se llamaba igual que él, que es un testimonio que ya va a contar mi papá, pero se reconcilió con el Señor una noche a la madrugada ahí, con mi papá oraron, se entregó, entonces, y después se fue de alta con él. Entonces yo a veces digo, es imposible para nosotros entender, digamos, el radio, ¿no? La cantidad de gente que fue salpicada por Dios a través de nuestras pruebas. Nosotros a veces pensamos que las pruebas vienen y son para nosotros porque somos malos. Y no, Dios primeramente se nos va a acercar mucho porque en el desierto se nos acerca mucho. Pero también su objetivo es salvar a gente. Mi papá tenía 2 enfermeras, una que se llamaba Ruth, y que acá nos reíamos porque ella le dijo, nombre bíblico, le dijo mi papá, sí. Entonces mi mamá un día acá dijo, ojalá que hoy esté la enfermera cristiana, dijo ella. Yo le dije, no, mamá, tenía nombre bíblico. Y después es la enfermera que le hizo la oración de fe al compañero. Al final era re cristiana. Fue para mí esa, porque yo fui el primero que dijo, no era cristiana. Pero eso, una nota así de color. Y otra enfermera también que lo vio con la Biblia y le dijo, qué bueno que alguien esté con una Biblia acá. Pero por eso le digo, chicos y chicas también, no hay forma de alcanzar a entender todo lo que hizo Dios por nosotros y por tanta gente, ¿no? La verdad que es increíble. Más todas los familiares nuestros, Magalí, Gladys, David Hurtado, Zulma, que es una vecina del barrio, mis compañeros de trabajo, gente del edificio. Me pasó con gente del edificio de acá, nos pasó, y con compañeros de trabajo que nos decían, bueno, pero ustedes son de fe. Como que encontraban en esa respuesta un consuelo, y tal cual, era así. Pero bueno, la verdad que nos sorprendió mucho y me quedo con eso, ¿no? Estas ovejas, lo que dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, no están acá hoy en la reunión de jóvenes o en la reunión de los domingos, pero aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y eso es para todos nosotros, chicos. La verdad que tener en cuenta eso de parte de Dios nos da esperanza para todos los que pedimos por nuestras familias, y que Dios los sane y los traiga, ¿no? Y acá efectivamente dice que un día los va a traer. Lo que Jesús dice lo cumple. Ya estamos terminando, les pido que vayan a Isaías 35, versículo... En realidad es todo el capítulo 35, yo lo voy a leer algunos. Y les quería leer la definición de la palabra torpe, porque nosotros somos ovejas para Jesús, y una de las características que tiene la oveja es que es torpe, pero no es a modo de insulto, sino es como una descripción. Dice la definición de torpe, que se mueve con lentitud y dificultad sin dominar del todo los movimientos, que tiene dificultad para realizar una cosa con cuidado o habilidad, o para comprender una cosa, como que le cuesta todo. Como a nosotros nos cuesta todo últimamente, nos cuesta, no estamos tan cancheros en movernos. Por eso el decir que somos torpes no es un insulto, sino es como una característica que tenemos. Y les quería leer en Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Y en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Miren qué palabra que nos da, ¿no? Por torpe que sea, no te vas a perder. Jesús siempre va a llegar, como llegó al padre del chico endemoniado, como llegó a los discípulos, los ayudó. De la misma forma Jesús va a llegar a nosotros. No nos vamos a extraviar. Y esta es la última historia, la historia de Pablo. Los invito a que abran
Hechos, libro de Hechos, capítulo 9. Todo el capítulo explica un poco cómo Pablo se convierte. Pablo era un hombre de estudios que creía en Dios. Pasa que el enfoque que él tenía de Dios no era el correcto, porque él no creía en Jesús, no creía en el Mesías, no creía en Jesús. Y aparte perseguía y mataba a los cristianos, así que era una persona bastante mala, Pablo. Sin embargo, Dios lo elige a él. Por eso le digo que Dios hace cosas que nosotros no esperamos, no pedimos, pero lo va a hacer igual. Entonces le quiero leer versículo 1. Saulo, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y ahí la historia cuenta de que él fue a pedir cartas para que le den el permiso para irse a otras provincias a seguir persiguiendo cristianos y traerlos presos. O sea, el objetivo de Pablo era seguir haciendo eso. El plan de él era ir y buscar a los cristianos. Entonces fue al sacerdote para que le dé cartas para que él pueda seguir haciendo eso. Y efectivamente se las dan. Así que él se fue, se tenía que ir a Damasco. Y versículo 4, se le aparece Jesús a través de mucha luz. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren lo que le dice ahora: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué fuerte le habló a Pablo, ¿no? Está bien, Pablo venía con una actitud y con una forma de vida muy diferente a la de Pedro y a lo que habíamos visto, pero acá directamente le dice: yo soy Jesús, a quien vos perseguís, yo soy Jesús en el que vos no creés. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y busqué la palabra coces, que viene de la palabra cos, para que podamos entender lo que quiso decir Jesús. Dice que es un movimiento violento hacia atrás, hecho por un caballo o algún animal. Movimiento violento hecho para atrás. Jesús le decía: ya está, no vaya más para atrás. Como dice el título, nosotros no somos los que retroceden. Y Pablo, Jesús ya lo había elegido, Pablo era uno de nosotros. Entonces le dijo: ya no vaya más para atrás. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como basta, Pablo, ya está, listo. ¿Cuántas veces Jesús nos dice, hoy mismo nos está diciendo: basta, ya está? Basta de ir para atrás, basta de darte coces contra el aguijón, listo. Hay palabras, hay promesas de sobra para no hacerlo. Tenés que ir para adelante. Y el versículo 15, cuando Dios le hace sentir a Ananías, un siervo de Dios que tenía que ir a hablar con Pablo, Ananías se asusta y dice: no, Dios, ese estaba matando a todo el mundo, no. Y Dios le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, por Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía un futuro duro, pero al lado de Jesús, y Jesús siempre le iba a ayudar. Pero acá Dios mismo dice: yo le mostraré cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Y acá me anoté algunas cosas que no solo cuando le aparece Jesús a través de esa luz se cae del caballo, todos decimos medio como coloquialmente, lo tiró del caballo, lo bajó del caballo. Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y encima quedó ciego, o sea, todo lo que iba a hacer Pablo le pasó algo que no esperó nunca. Y no podía ver. Yo digo, ¿no es parecida a la ceguera que tenían los discípulos cuando no podían ver que era Jesús? Como que hay algo que lo impide, ¿no? Y yo pienso que esto es para que nosotros podamos sacar eso que nos impide ver a Jesús. En las buenas y en las malas específicamente. Porque en las malas viene y se queda y se estaciona y no nos deja verlo. Bien, y bueno, al final fue sano por una oración. Pablo le hace una oración a Ananías, se le caen unas escamas de los ojos y dice, versículo 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y dice que después Saulo se juntó con algunos discípulos de ahí, que había en Damasco, a los que iba a perseguir, al final se juntó con ellos. Entonces, acá yo me anoté, ya estamos terminando, quería dejar en claro que los protagonistas de las historias que vimos, luego de su encuentro con Jesús, ya no podían volver atrás. Ninguno de ellos. Y esto mismo nos pide Dios hoy, Jesús, el Espíritu Santo, nos pide hoy que no volvamos atrás. Pedro y los discípulos en la primera historia, el padre del muchacho endemoniado, Pedro después de ser zarandeado iba a ser confirmado en su ministerio y Pablo ya no podía volver a ser el de antes.
porque nosotros no somos de los que retroceden. Y por último lo voy a dejar con 2 versículos. Uno es para que lo lean de tarea y otro lo leo yo, que está en Hebreos 10:23. Antes de leer esto le quiero leer el significado de la palabra fluctuar. Experimentar cierto sentimiento o estado, una variación de intensidad o cualidad. Y yo lo relacioné con los baches que dijo Bani el sábado. Los baches, desconcentración que tenemos, desenfoque, ¿no? La radio mal, no me va a salir la palabra ahora. No estamos ahí conectados, que se escucha mal. Eso es fluctuar, ¿no? Experimentar variación de intensidad, cualidad o baches. Entramos en baches y no podemos ver a Jesús, que es lo más importante, Entonces en Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos prometió? Las historias que vimos, había milagro, había bendición para cada uno. Eso nos prometió. Entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin caer en baches, sin desconcentrarnos, sintonizando, ahí me salió la palabra, sintonizando bien la radio. ¿Por qué? Mantengamos eso, la profesión de nuestra esperanza, porque esa es nuestra esperanza. Y a mí me pasaba que los días que estaba mal, yo tenía esperanza y me daba miedo, porque sentía la voz del enemigo que decía: y vos creyendo que va a estar todo bien y va a estar todo mal. Pero leí una palabra que dice: la esperanza no avergüenza cuando está puesta en Jesús. Entonces la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que bueno, chicos, los dejo con esta palabra y de tarea que lean el capítulo Salmo 32 entero, que es muy lindo, habla una parte de que Dios nos va acá. Se los leo rápidamente, no todo el Salmo porque eso lo tienen que leer. Esta parte quiero dejarles, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y los cánticos de liberación son muy poderosos, son las alabanzas. Agarremos la guitarra, agarremos el teclado, empecemos a cantar. Pongámonos los que se llaman playback, las músicas sin la voz y cantemos. Hay que ganarle así. Esa es la única forma, así nos vamos a liberar. Y este Salmo 32, el título es La dicha del perdón. Y Dios nos tiene que perdonar por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, ¿no? Como sufríamos igual que los personajes que vimos. Así que bueno, les mando un abrazo, que Dios los bendiga a todos y que sea de bendición esta palabra. Y bueno, ya pronto, ojalá que dentro de poco baje un poco todo este problema del COVID y nos podamos volver a encontrar en reuniones de jóvenes, eso sería muy lindo. Y que sigamos orando por las personas, por los chicos que sabemos que fueron tocados y que también se tienen que unir. Como dijo Jesús, son ovejas, eran de Él, son de Él, pero están en otro redil y Él los tiene que traer. Así que bueno, les mando un abrazo, que Dios los bendiga a todos.